Señor, venimos delante de ti a disponer nuestros corazones como una ofrenda delante de ti y nuestras mentes en sumisión a ti, en humildad, para recibir de ti, Padre, lo que tú quieres para nosotros. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu hable a cada uno de ellos y todo aquello que en mi limitada capacidad no pueda yo transmitir correctamente, que tu Espíritu Santo nos lo enseñe y produzca en nosotros estas convicciones, Señor, que nos afirmen y nos arraiguen para vivir esta vida mientras te esperamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh Señor, tú eres mi Dios. Te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Porque has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en ruina, el palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Por eso te glorificará un pueblo fuerte. Ciudades de crueles naciones te reverenciarán. Porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro, como calor durante la sequía. Tú aquietas el estruendo de los extranjeros y como el calor a la sombra de una nube es acallado el cántico de los tiranos. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejado refinado. Y destruirá en ese monte la cobertura que cubre a todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque el Señor ha hablado y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación, porque en la mano del Señor reposará en este monte. Y Moab será pisoteado en su sitio, como es pisoteada la paja en el agua del muladar. Y en medio de él Moab extenderá sus manos como el nadador extiende sus manos para nadar, pero el Señor abatirá su arrogancia y la destreza de sus manos, y derribará las fortalezas inconmovibles de tus murallas. Las humillará y las echará por tierra hasta el polvo. La doctrina de la salvación está enraizada en la revelación que tenemos en la palabra de Dios del Señor. Es decir, Dios se revela a sí mismo en su palabra como el Dios que salva a su pueblo y derrota a sus enemigos. El Dios que salva a sus escogidos y derrota a sus enemigos. Esto tiene una connotación muy fuerte de que entonces cuando hablamos de salvación es haber sido salvados literalmente de algo y haber sido rescatados o salvados por alguien. Como hemos venido viendo a lo largo de esta serie, el pecado es nuestro enemigo y es nuestro mayor problema. El pecado que mora en nosotros, que nos hace ser como somos, que nos hace dañar a los demás, que nos hace que hace que seamos dañados por otros y que vivamos en sociedades que están totalmente destruidas moralmente a causa del pecado. El Señor ha venido diciendo desde el principio que Él nos rescataría de nuestro más grande problema, que es el pecado. Esta salvación no está completa sin una victoria. Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 14 y también el versículo 30 es un pasaje precioso en el que recuerdan ustedes el pueblo de Israel habiendo sido sacado de Egipto y entonces ellos llegan a la orilla del mar
en el cual ellos tenían que cruzar, pero de pronto se ven perseguidos por el ejército egipcio y algunos de ellos son atemorizados a causa de esto y empiezan a murmurar algunos de ellos. Pero entonces ve lo que Moisés le dice al pueblo. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Esto es hermoso. Esto es una anticipación de lo que Dios haría para rescatarnos a nosotros de nuestra esclavitud en nuestro Egipto, que es nuestro pecado. Versículo 30 termina la historia diciendo: aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Este es el énfasis aquí. Versículo 1 y versículo 2 dice: oh Señor, tú eres mi Dios. Vemos esta expresión acerca de un Dios personal. ¿Cómo haces a este Dios personal? A través de vivir en una confianza en Él y a través de verlo a Él obrar en nuestras vidas en cualquiera de nuestras circunstancias. No importa cuál sea tu aflicción, no importa cuál sea tu problema, no importa qué sea lo que te tiene esclavizado, atormentado o en oscuridad. ¿Sabes qué? El Señor lo ha hecho antes, el Señor lo hace el día de hoy y lo hará al final de los tiempos. El Señor está con su pueblo, el Señor salva a su pueblo. Dice Isaías: tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Isaías lleva al pueblo a recordar las maravillas que el Señor ha hecho en el pasado. Tú y yo podemos hoy disfrutar de poder tener la revelación completa del Señor en su palabra, de tal forma que podemos recordar la más grande maravilla que el Señor ha hecho, es enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados para llevarnos a la gloria que Él nos ha prometido. Pero también tú y yo podemos dar testimonio de las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros, en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Podemos recordar lo que éramos antes y de dónde el Señor nos ha rescatado. Podemos recordar las veces que hemos estado en aflicción, en tristeza, en desolación, pero el Señor nos ha salvado. Podemos recordar cuando nuestra hermana Chela estaba intubada con COVID-19, más de 60 años, pronósticos completamente negativos, y vimos una salvación milagrosa. Podemos sin duda recordar las maravillas del Señor. Podemos recordar cómo el Señor ha estado con su pueblo todo el tiempo. Y Isaías lleva al pueblo a través de este cántico. Fíjate, esto es algo que un israelita iba a cantar y iba a decir en sus momentos más oscuros: yo siempre voy a recordar lo que el Señor hizo por mí. Este es el énfasis aquí. Dice J. Alec Motyer que dentro de las imágenes que usa Isaías, los peregrinos, acuérdate que la Biblia dice que su pueblo y su iglesia, tú y yo, somos peregrinos, somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo y estamos en un peregrinaje en lo que llegamos a nuestra tierra prometida. Dice Motyer, dentro de las imágenes que usa Isaías, los peregrinos a Sión, que el monte Sión, la gloria de Dios, el lugar donde Él habita, los peregrinos a Sión avanzan por un mundo arruinado y su cántico habla de las maravillas de su rescate y del poder del Señor sobre todas las fuerzas enemigas. Hermanos, nosotros cantamos y alabamos y glorificamos el nombre del Señor como lo hemos hecho el día de hoy, porque es bueno para nosotros recordar todo el tiempo las maravillas que el Señor ha hecho. Y es bueno informar a nuestra alma acerca de las maravillas que el Señor está haciendo el día de hoy y de la esperanza futura que tenemos. Jóvenes, yo les invito a que ustedes se entreguen por completo al Señor y no tengan pena ni vergüenza de levantar sus manos y cantar de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas y de las esperanzas que Dios ha colocado en nosotros.
Esta alegría del pueblo al recordar las maravillas del Señor son, fíjate, ¿a qué maravilla se refiere? Versículo 2, porque has convertido la ciudad en montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina, el palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Por eso te glorificará un pueblo fuerte. Ciudades crueles, de crueles naciones, te reverenciarán, porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado, en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. El pueblo de Israel recuerda cómo no solamente Dios los rescató, pero también cómo destruyó a sus enemigos. Acabo de mencionar este acontecimiento de Éxodo, en el cual Dios no solamente libra a su pueblo, sino que elimina todo temor de ellos, destruyendo al ejército más poderoso de ese momento, que los perseguía. Estas son las maravillas que el Señor ha hecho. Dios salva a su pueblo y destruye a sus enemigos. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor. Me encanta el ejemplo que pone en el versículo 4 y 5, donde dice que es como estar al calor del sol. Imagínate en el desierto, el sol radiante, oprimiéndote, y de pronto llegar a una sombra refrescante. Dice, de esa manera es como el Señor nos rescata. Yo cuando era estudiante en Durango, había veces que por mi mala administración me quedaba pues como estudiambre, ¿verdad? O sea, sin un centavo, y a veces me tenía que regresar caminando desde la escuela hasta mi casa, y era un trecho largo. Y en Durango hace un calor que no inventes, o sea, y luego seco completo, entonces ahí vienes caminando en el calor, y luego entre la casa donde yo vivía y la escuela había un Soriana. Entonces era como llegar al paraíso, o sea, era como se abrían las puertas y la gloria así del aire acondicionado, y ahí te quedabas un ratito a recuperar fuerzas. Nuestras vidas muchas veces se ven de esta manera, abrumadas por las situaciones, por el mismo pecado, por todo lo que acontece a nuestro alrededor, pero nosotros debemos recordar siempre, nuestro Señor es ese refugio fiel para nosotros. No importa dónde estemos, no importa cuán difíciles sean nuestras situaciones, este Dios ha estado siempre al cuidado de su pueblo. Y no importa cuán acalorado estés, un día vas a llegar a esa sombra. Y en esta tierra podemos ver esa sombra que Dios coloca sobre nosotros. A partir del versículo 6, vemos este precioso pasaje, esta preciosa escena que te puedes imaginar. El Señor de los ejércitos preparará en este monte, en su monte Sión, para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. ¿No se te antoja estar ahí? Yo quiero preguntarte, en la cena de Navidad que vas a servir este 24 de diciembre, vuelvo a insistir, Jesús no nació un 24 de diciembre, ni siquiera la cena sea un recordatorio de aquella cena que el Señor ha preparado para ti y que es posible para ti a través de Cristo nada más. Qué increíble la ilustración que nos pone aquí. Pareciera que Isaías se echa para atrás, pareciera que Isaías está viendo hacia atrás, a Éxodo 24 también, en donde, si tú recuerdas, cuando el pueblo de Israel ya cruzó el mar y ya avanzó y han llegado a las faldas del monte Sinaí, que es como una representación del lugar donde Dios habita. Dios se manifestó en la cumbre del monte, pero el pueblo no tenía acceso a Dios, no podían subir al monte, estaba prohibido. Y antes de llamar Dios de manera personal a Moisés para entregarle su ley para su pueblo, le dice que
traiga a los ancianos del pueblo y a los gobernantes, a los líderes de las tribus y a 70 ancianos, y que suban con él hasta una parte del monte, no hasta arriba, en donde ellos podían ver parte de la gloria de Dios, como nada más como las faldas de los vestidos del Señor y como el estrado de donde Él estaba. No podían ver por completo, pero eso fue suficiente gloria. Y dice al final de ese pasaje que ahí en la montaña santa, no en la cumbre, no en la misma presencia de Dios, pero cercano a la presencia de Dios, estos 70 ancianos, en representación de todo el pueblo, dice que comieron y bebieron en la presencia del Señor. Vemos que en ese momento el pueblo no tenía acceso, sino unos cuantos representantes de ellos pudieron estar ahí en representación de todo el pueblo. Pero la verdadera Sión, el verdadero lugar donde Dios habita, a donde Cristo nos ha de llevar, ya no Moisés, sino a donde Cristo nos conduce, es el monte santo del Señor, al que tú y yo no necesitamos representantes, al que tú y yo vamos a poder accesar completamente y sentarnos a esa mesa para disfrutar de ese banquete. Yo quiero comer de esa carne con mi Señor, yo quiero beber de ese vino fermentado, dice aquí añejado y escogido y refinado con mi Señor. Este es el anhelo de nuestro corazón. Y dice que todas las naciones tendrán acceso. Esto solamente fue posible a través de Cristo. No era solamente para el pueblo de Israel. Cristo vino a morir por ellos y vino a morir por ti y por mí. Y ahí es donde tú y yo tenemos cabida, en esa mesa. Yo quiero estar ahí. Ya quiero estar ahí. Pero me intriga un poquito. Si tú ves el versículo 6 al versículo 8, ve lo que dice: el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre a todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá a la muerte para siempre. Qué curioso que primero anunció el banquete y después la destrucción de algo. Todos saben que a mí me encantan las películas de época, principalmente estas que tienen que ver con reyes y reinos y batallas y luchas épicas. Y es muy peculiar en este tipo de películas que después de una victoria, el rey y sus generales y su ejército celebran con un banquete esta victoria. Pero qué increíble que Isaías, el Señor, le dice a Isaías, le anuncia a su pueblo a través de Isaías el banquete en primer lugar. Primero anuncia el banquete. ¿Qué van a hacer? ¿Van a comer y después van a ir a guerrear? No, esto no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es: este banquete está preparado porque la victoria está asegurada. No es comeremos un banquete si ganamos. Es preparamos un banquete, Dios preparará un banquete porque la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Hebreos 12, capítulo 22, versículo 22 al versículo 24, nos muestra cómo ahora los que estamos en Cristo no necesitamos representantes en aquella cena, sino que tenemos acceso a Dios. Y usa más o menos el mismo lenguaje que Éxodo 24. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Porque en ese día, antes del banquete, Moisés hizo sacrificios y roció a los ancianos y al pueblo con esta
sangre anunciando, este es el pacto que el Señor ha hecho con su pueblo de salvarlos. Apocalipsis 19, versículo 9, nos dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Toda la Biblia nos anuncia este acontecimiento. Tú y yo estamos esperando el día en que estemos con el Señor, sentados a su mesa, celebrando las bodas del Cordero que ha venido por su iglesia. Tú y yo participamos en esas bodas. Tú y yo somos la novia de ese Cordero. Y ese Cordero es Cristo Jesús, el niño que nació para salvarnos de nuestros pecados, para mostrarnos que Dios está siempre con su pueblo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es el niño que nació para derrotar a la muerte y destruir a la muerte para siempre. Es el niño que nació para instaurar el reino de Dios Todopoderoso y darnos acceso a todos los que pongamos nuestra fe en Él, al monte santo del Señor. ¿Quién va a ser derrotado según este pasaje? La muerte será derrotada. Cristo es el Rey que destruye la muerte para siempre. Para el pueblo de Israel era la esperanza de que viniera un rey que destruyera la muerte para siempre, que Dios destruyera a través de alguien la muerte para siempre. Para nosotros es ver hacia atrás y ver a Cristo quien destruyó la muerte para siempre. También hay toda una teología de la muerte en la palabra de Dios. Génesis 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Todos sabemos que aquí se lo está diciendo a Adán y a Eva. Porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Y qué nos narra Génesis 3? La desobediencia de ellos, el orgullo de ellos de querer ser igual a Dios, el pecado que entra en el mundo, desobedecen al Señor y entonces viene la muerte. La muerte en la palabra de Dios es descrita como esa manifestación física de la maldición que está colocada sobre la humanidad y sobre la tierra misma a causa del pecado. Romanos 3:23, muchos de ustedes lo están memorizando en sus discipulados. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios a causa de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte. Hebreos 2:15 nos dice que vino para librar a los que por el temor de la muerte, leímos hace rato Hebreos 2:14 y 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Durante nuestra vida estamos todavía físicamente sujetos a este velo que está colocado sobre las naciones, que es la muerte. Apocalipsis 21:4 nos recuerda, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 22:3 nos recuerda, ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Este verbo que usa aquí en el versículo 8, Isaías 25:8, Él destruirá la muerte para siempre, es un verbo que se entendería, si lo tradujéramos literal, se entendería como habiendo tragado a la muerte, habiendo destruido a la muerte por completo. Así que el versículo 8 es la explicación del versículo 7. ¿Cuál es ese velo al que se refiere que cubre a las naciones? La muerte, la maldición. No solamente se usa la muerte en el sentido físico, en el sentido de que toda vida de todo ser humano que nace está afectada hasta cierto punto por el hecho de ser transitorio, de ser breve. Todos sabemos esto, la vida, dice la palabra de Dios, es como neblina. Un día estás, otro día no estás. Este virus nos ha hecho darnos cuenta que la vida es transitoria, pero no se refiere solamente al hecho físico, sino que se refiere más bien, principalmente, está haciendo una referencia a la muerte como una evidencia de algo más, que es la maldición que está
impuesta sobre la humanidad a causa del pecado. Lo que tú y yo anhelamos es que llegue el día que termine la muerte, pero más que todo eso es la causa de la muerte, es la maldición, el día que la maldición sea erradicada. Y eso es lo que leímos en Apocalipsis. Él destruirá la muerte para siempre y la maldición será quitada para siempre. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este pasaje es el anuncio del cumplimiento del majestuoso propósito de Dios para su pueblo. Un día serán libres de toda opresión, un día serán libres de la maldición del pecado, que es la muerte. En la segunda parte del versículo 8 se le da este título a Dios de el Señor Dios. O sea, no solamente dice Dios, sino el Señor Dios, y llama la atención de nosotros acerca de cómo Dios mismo, el Dios de la majestad, el Dios de la soberanía divina, será quien en persona enjugará las lágrimas de cada uno de aquellos que le pertenecen y que estarán con Él. Dice que Él quitará el oprobio de su pueblo. Nos recuerda un poco acerca de Josué 5, versículo 9, cuando Dios le dice a Josué que vuelva a circuncidar a toda esta nueva generación, cuando ya han muerto todos los que salieron inicialmente de Egipto, que a causa de su rebeldía no entraron a la tierra prometida, pero Dios está como renovando este pacto con ellos y recordándoles ahora todo el oprobio de Egipto sobre ustedes ha desaparecido. ¿Qué representa este oprobio que nos habla aquí que será quitado? El oprobio para el pueblo de Israel consistía en la esclavitud y en la miseria en la que vivían mientras eran esclavizados por otros pueblos. El oprobio que tú y yo tenemos sobre nuestras vidas es aquel causado por el pecado que nos ha esclavizado. Tú y yo hemos pasado momentos vergonzosos en nuestras vidas. Tú y yo hemos sufrido las consecuencias de nuestro pecado en nuestras vidas. Tú y yo hemos sufrido a veces las consecuencias del pecado de otros sobre nuestras vidas. Pero todo oprobio es quitado cuando somos salvados y rescatados por el Señor. Dios ha garantizado para nosotros sus promesas en Cristo Jesús. Durante nuestra vida en este mundo, hermanos, va a haber muchas maneras, hay muchísimas maneras en que el pueblo de Dios es acosado y es obstaculizado, se le impide por diferentes circunstancias que suceden o por el pecado mismo, es obstaculizado para vivir de acuerdo a la verdadera dignidad que tenemos como pueblo de Dios. Como hijos de Dios que hemos sido salvados y rescatados y que debiéramos vivir a la altura de la dignidad de esta salvación. Pero ¿sabes qué? Dios sabe, Dios entiende. Hebreos nos dice que Cristo es un sumo sacerdote que conoce nuestras aflicciones y nuestras tentaciones porque Él mismo las sufrió en carne propia. Lo que este pasaje nos está diciendo es que un día todo esto desaparecerá. Esta lucha tuya y mía en contra de nuestro pecado, este vivir y sufrir las consecuencias de las cosas que hemos hecho mal, de las decisiones malas que hemos tomado, de lo que otros nos han hecho, todo el sufrimiento causado por el pecado y por la maldición del pecado sobre la humanidad, que incluye la muerte, un día desaparecerá por completo. Un día desaparecerá por completo. A nosotros se nos va a conceder, dice la palabra de Dios, una nueva naturaleza que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Y ya no habrá más llanto, más temor. Tú y yo ya no vamos a dañar a nadie. Nadie más podrá dañarnos jamás. Filipenses 3, versículos 20 al 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. La promesa entonces, hermanos, del pacto se habrá convertido en una realidad, porque aquí dice, porque el Señor ha dicho esta palabra, porque el Señor ha hablado, dice el final del versículo 8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo
de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. ¿Te das cuenta? Como en Éxodo, como vimos al principio, como le dijo Moisés al pueblo de Israel: ustedes quietecitos y vean cómo el Señor los va a salvar. Vean cómo el Señor obrará a su favor mientras ustedes permanecen callados, sin mover un solo dedo. La salvación es del Señor. Y finalmente vemos esta última porción a partir del versículo 9 al versículo 12, donde nuevamente concluye este oráculo y vuelve al tema del gozo en el Señor, un gozo de que por fin ha llegado la salvación. El pueblo de Israel esperaba el día en que surgiera el rey, se acuerdan la semana pasada, del linaje de David, del tronco de Isaí, que a la vez es la raíz de Isaí, que viniera y estableciera este reinado justo y que destruyera a los que los oprimían para siempre. Y ellos anhelaban y decían: por fin un día diremos, la salvación del Señor ha llegado. Pero hoy tú y yo podemos voltear atrás y recordar cómo hace 2000 años ese niño que nació en Belén nació para darnos esa victoria. Tú y yo podemos decir: bendito sea el Señor, porque hemos visto que su salvación ha llegado. Ellos esperaban que llegara la salvación, tú y yo hemos visto el cumplimiento de esta promesa. Pero también concluye el pasaje con una realidad más oscura, en la cual Dios destruirá por completo a todos sus enemigos, aquellos cuyo orgullo les condena a permanecer alejados del Señor, todos aquellos que no rindan su vida a Cristo, que no reciban este perdón que el Señor ofrece. El yugo, el velo, la maldición y la muerte colocado sobre ellos permanecerá por la eternidad en un juicio en el cual Dios destruirá a sus enemigos. Hermanos, este pasaje tiene más o menos la forma de lo que en poesía se llama un quiasmo. Si ustedes ponen atención, la primera sección que vimos, el Señor hace o más bien Isaías hace un llamado a alabar al Señor por las maravillas que Él ha hecho, y estas maravillas, como vimos, fue la destrucción de sus enemigos. La segunda parte nos muestra cómo el Señor siempre ha estado con su pueblo y el Señor es un refugio para su pueblo. La tercera parte que vimos es la parte en la que nos dice, y es la médula de este pasaje: el Señor destruirá a la muerte para siempre y nosotros celebraremos con Él en ese banquete. Y luego vuelve al tema de que el Señor es salvación para su pueblo y vuelve al final al tema de la destrucción de sus enemigos. Al principio y al final, la destrucción de los enemigos. En medio, la protección y la salvación segura de Dios sobre su pueblo. Y en el centro del sándwich está la razón por la cual todo esto sucederá, porque Dios destruirá la muerte para siempre. Cristo es el Rey Mesías prometido que destruiría la muerte para siempre. Hermanos, todo esto pudiera sonar a fantasía. ¿Qué razón tendrías tú para creer todo esto que he hablado? ¿Qué razón lógica pudiera tener el ateo para decir, bueno, el Popol Vuh ofrece otro tipo de esperanza? El budismo también ofrece otro tipo de esperanza. El Islam ofrece otro tipo de esperanza también. Nuestra esperanza no es una ilusión, ni es una vana fantasía. Ni te estoy pidiendo que creas a ciegas esto. Hermanos, porque Cristo venció la muerte y la prueba de ello es su resurrección, los que están en Cristo tienen una esperanza firme y segura en Él. El Evangelio de Jesucristo no es para estúpidos. El Evangelio de Cristo es para aquellos que pueden entender. De hecho, todo mundo puede entender el Evangelio.
Es completamente razonable de principio a fin. Pero la rebeldía de los corazones son las que hacen que se resistan a creer. Yo quiero decirte, si tú te has resistido hasta el día de hoy a creer esta verdad, la resurrección de Cristo es la firma de Dios sobre su obra. Es porque su cuerpo no ha sido hallado. Cada diciembre, cada Semana Santa, programas de Discovery Channel, de Nat Geo, de todos los que tú quieras, buscando evidencias, y se matan invierten millones de pesos en encontrar la tumba de aquel que no está en ninguna tumba. Si tú buscas la tumba de Mahoma, la puedes encontrar. Si tú buscas la tumba de Abraham, la puedes encontrar. Si tú buscas la tumba de Cristo, la vas a encontrar vacía, porque Él resucitó de los muertos. Esta es la garantía. 1 Corintios 15, versículos 20 al 26. Pero ahora Cristo, escucha esto y léelo y pon mucha atención, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. 1 Corintios 15, 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Cristo destruyó la muerte. Cristo destruyó la muerte para siempre. Celebraremos esta Navidad al niño que nació para destruir a la muerte para siempre. Y lo he repetido un montón de veces durante todo el sermón, porque quiero que te vayas entendiendo esto. Él venció a la muerte. Y si tú estás en Cristo, la muerte ya no tiene potestad sobre ti. Si tú estás en Cristo, como lo hemos cantado, porque Él vive, ya no hay temor. COVID-19 no determina tu eternidad. Ninguna circunstancia allá afuera determina tu eternidad. Cristo, su resurrección, tu resurrección en Cristo determina lo que tú eres y la manera en cómo vas a caminar en esta tierra. Hermanos, podemos alabar al Señor y podemos confiar en sus misericordias porque hemos visto el cumplimiento de sus promesas y porque hemos visto a Dios obrar maravillas. Y la más grande maravilla, planeada por el Señor, orquestada por el Señor desde tiempos antiguos, incluso antes de la creación del mundo, fue enviar a su Hijo a nacer en Belén para morir por tus pecados y por mis pecados, destruir a la muerte para siempre con su resurrección y darnos a ti y a mí la vida eterna que nos ha prometido. Póngase de pie. El versículo 9 y la primera parte del versículo 10 de Isaías 25 termina de esta manera. Y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación, porque la mano del Señor reposará en este monte. Hermanos, el Señor es, como comienza el pasaje, nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Porque tú estás en Cristo, tú puedes decir: Él es mi Dios. No sé si logras entender la dimensión de esto. Mi Dios. Le pertenezco a Él. Mi futuro no le tengo que arrebatar nada al diablo, no le tengo que arrebatar nada a nadie. Yo le pertenezco a mi Señor. Él me tiene en sus manos. Jesús dijo:
y yo los resucitaré en el día postrero. No perderé a ninguno de ustedes. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios distante. Es un Dios que protege a su pueblo. Él envió a Cristo para que tú y yo no sufriéramos el castigo de nuestra maldad, para que lo sufriera Él en tu lugar y en mi lugar. Hermanos, Dios prepara el día de hoy un banquete al que somos invitados todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Hermanos, la mano del Señor está sobre su pueblo para salvarlos. Él lo prometió, Él lo hará. Dios no está distante de tus tribulaciones. Dios no está distante de tus angustias. Dios no está distante de tus problemas. Él es Emmanuel. Y si Él es tu Dios, Él está contigo. Cristo es esta más grande maravilla de Dios orquestada antes de la fundación del mundo. Las delicias que nos esperan a su diestra son abundantes y son deleitosas. La satisfacción que jamás tú y yo podremos encontrar aquí, la encontraremos el día que estemos ahí con Él. Cristo venció a nuestro último y más grande enemigo, a la muerte. Y Cristo vino a salvarnos. Y Él regresará para llevarnos de la mano al santo monte del Señor, donde podremos adorarle por los siglos de los siglos. Hermanos, si esperamos en Él, no habremos esperado en vano. Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor. Te exaltamos, Cristo Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas. Nuestro Dios, soberano, justo, misericordioso. Nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, Señor. Ayúdanos a recordar todos los días tus misericordias, Padre. Ayúdanos a recordar todos los días las maravillas que has hecho en nosotros. Padre, y nos regocijamos y nos alegramos en la esperanza que tenemos. Queremos estar ahí contigo, Dios. Queremos participar del banquete que tú has preparado, donde seremos saciados finalmente, completamente. Gracias porque nuestro enemigo final ha sido destruido en Cristo. Y porque un día será sujetado finalmente de tal forma que no tendrá más efecto sobre nosotros, sino que podremos morar contigo en la gloria por la eternidad. Esperamos en ti. Fortalece nuestra fe para esperar en ti. Bendito sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.